Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika del Rocío González Ramírez y soy estudiante de psicología y hoy vamos a hablar acerca del lenguaje como proceso cognitivo. Para empezar hay que diferenciar lo que es lenguaje y pensamiento. El lenguaje es un sistema de comunicación y de representación del pensamiento mediante la relación de símbolos y reglas, y el pensamiento pues es una actividad mental que nos permite procesar imágenes, palabras, conceptos y reglas. Y bueno, muchas veces pues el pensamiento se representa por medio del lenguaje. Bueno, ahora vamos a diferenciar lo que es la lengua, el habla, el idioma y el dialecto. La lengua es un sistema de signos empleados por una comunidad, por ejemplo, pues las lenguas indígenas. Hay que destacar que para que una lengua sea considerada viva, tiene que tener por lo menos 1000 hablantes de la misma, si no, pues se considera una lengua muerta, como por ejemplo el latín. El habla es el uso particular que cada persona hace de la lengua y pues depende mucho de la comunidad en la que vive. El idioma es pues como la lengua oficial de, por ejemplo, un país por cuestiones políticas o sociales y tiene pues rasgos fonéticos, fonológicos, gramaticales y semánticos. Y el dialecto es la variación lingüística de la lengua o del idioma pues por región. Por ejemplo, no es lo mismo el español que se habla aquí en México que el español que se habla en España. El lenguaje humano adopta múltiples formas, por ejemplo el lenguaje acústico, que es a base de sonidos, el lenguaje químico, que pues es la representación de fórmulas y símbolos, el lenguaje matemático, que es pues la representación de principios y leyes, el lenguaje visual, que es a través de imágenes, el lenguaje telegráfico, que es el código Morse, y el lenguaje táctil receptivo, que es el sistema braille que usan las personas que tienen discapacidad visual. Tenemos también la clasificación del lenguaje natural y lenguaje artificial. El lenguaje natural es el que se va adquiriendo desde la comunidad lingüística originaria, por ejemplo, pues el español, el inglés, portugués. Y el lenguaje artificial es el que se da por medio de un sistema y necesita un proceso de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, el lenguaje de programación, y ambos atienden las funciones básicas de la comunicación, que son la expresión y la comprensión de los mensajes. Hablando de la naturaleza y los componentes del lenguaje, el signo lingüístico está compuesto por dos elementos que son el significado, o sea, el concepto, y el significante, que es la imagen acústica que tenemos de ese concepto, y ambos son inseparables. Por ejemplo, si nosotros vemos un árbol, seamos de aquí o seamos de China o de cualquier otro lugar, pues sabemos que es un árbol. Sin embargo, la imagen acústica que tenemos de ese árbol no es la misma. Nosotros le decimos árbol y alguien que hable inglés pues le va a decir tree. Entonces, bueno, es la diferencia. Y la relación paradigmática son aquellas que se establecen entre palabras que pueden sustituirse unas por otras dentro de un mismo contexto, como por ejemplo por sinónimos o antónimos o palabras de la misma categoría gramatical. Tenemos también la relación sintagmática, que es la manera en la que se ordenan las palabras. Por ejemplo, pues la más común es sujeto y predicado. Tenemos la sintagma nominal, que es cuando el núcleo es un sustantivo o un nombre, sintagma preposicional, que es cuando el núcleo es una preposición, sintagma adverbial, que es cuando el núcleo es un adverbio, sintagma verbal, que es cuando el núcleo es un verbo, y sintagma adjetival, que es cuando el núcleo es un adjetivo. La sintaxis son las reglas que dictan el cómo se organizan las palabras en una oración, y la morfosintaxis combina tanto la morfología, que es la estructura de las palabras, como la sintaxis. Entonces, pues la morfosintaxis nos dice cómo se combinan y funcionan las palabras en una estructura lingüística para que sean coherentes. Tenemos también la pragmática y la semántica. La pragmática regula el uso del lenguaje en la comunicación y determina el empleo de una palabra concreta, en un enunciado concreto, en una situación concreta, y también está implicado la interpretación del destinatario. Entonces, pues es algo muy contextual. Y la semántica, pues son las reglas que rigen y explican el significado de las palabras y de las oraciones. Puede haber, por ejemplo, casos en los que una palabra tenga diferentes significados o dos palabras distintas tengan el mismo significado. Y bueno, en cuanto a significados, tenemos el significado denotativo y el connotativo. El significado denotativo es el convenido por la comunidad lingüística, o sea, literalmente lo que significa una palabra. Y el connotativo, pues es el significado de la palabra, pero dependiendo de su interpretación. Tenemos también la lengua de señas, que es la que utilizan las personas que tienen alguna discapacidad auditiva o del habla, y pues se basa en signos gestuales, expresiones faciales, movimientos. Además, esto tiene su propia gramática, su propio vocabulario y sus propias reglas, y se diferencia de las lenguas orales porque su canal es visual y gestual.
Y bueno, por último, pues como conclusión podemos definir que hay distintas formas de comunicarnos, no se limita la comunicación al habla o a lo verbal, y que bueno, muchas veces la comunicación y el lenguaje, la lengua habla de nuestra cultura, de nuestras capacidades y de nuestros procesos de pensamiento. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.